Le doy la bienvenida. Hoy es domingo 24 del tiempo ordinario. Seguimos haciendo nuestras lecturas dominicales a partir del leccionario del ciclo B, reflexionando al evangelista San Marcos. En Colombia hoy celebramos el Día del Migrante y del Refugiado. Este mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado nos ofrece una profunda reflexión sobre el éxodo y el caminar del pueblo de Dios, poniéndolo en paralelo con la realidad de los migrantes y refugiados de hoy en día. Al descartar el concepto de camino y de ser peregrinos en la vida, el Papa subraya que al igual que los israelitas caminaron hacia la tierra prometida, los migrantes actuales caminan hacia un futuro con la esperanza de una vida mejor. Este mensaje también nos recuerda que no solo acompañamos a los migrantes en un caminar físico, sino también en su caminar espiritual a través de la compasión, la oración y la solidaridad. El relato del libro del Éxodo nos recuerda que Dios camina con su pueblo, guiándolo, protegiéndolo y proveyendo para él en medio de las dificultades. Esta misma presencia de Dios puede ser experimentada hoy en las vidas de los migrantes, quienes al igual que el pueblo de Israel, se enfrentan a multitudes de obstáculos. También encuentran consuelo y fuerza en su fe. El Papa Francisco también nos llama a ver a los migrantes y refugiados como un espejo de Cristo mismo. El Evangelio de San Mateo en su capítulo 25 nos recuerda que cuando acogemos a los extranjeros, estamos acogiendo a Cristo. Este es un llamado a ver la dignidad y el valor de cada ser humano, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables. El Papa destaca la naturaleza sinodal de la Iglesia, una comunidad en camino donde el viaje físico de los migrantes también es un viaje espiritual hacia la libertad, la dignidad y el reino de los cielos. Este mensaje nos invita a actuar a ser buenos samaritanos para aquellos que más nos necesitan y a ver cada encuentro con un migrante con una oportunidad para encontrarnos con Jesús. Hoy en Colombia, al celebrar la Jornada del Migrante y Refugiado, se nos llama a orar y reflexionar sobre todo sobre cómo podemos ser una iglesia que acompaña, una iglesia que está presente en las vidas de aquellos que huyen del sufrimiento, la pobreza y la guerra. La migración no es solo un fenómeno político o social, sino también un reflejo espiritual de nuestra naturaleza humana. Somos peregrinos en esta tierra, todos caminando hacia nuestro verdadero hogar en el cielo. El Papa nos recuerda que debemos abrir nuestros corazones para que cada encuentro con los necesitados sea también un encuentro con Jesús. Este llamado a la compasión y a la hospitalidad resuena particularmente en este contexto cuando tantas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares. Había una vez un colibrí que vivía en un hermoso bosque. Un día, un incendio devastador comenzó a consumir el bosque rápidamente. Todos los animales huyeron asustados y desesperados tratando de salvarse del fuego. Pero el pequeño colibrí no se rindió. Volaba hacia un río cercano, recogía gotas de agua en su pequeño pico y las arrojaba sobre las llamas. Un oso grande, observando lo que hacía el colibrí, le preguntó: ¿Qué crees que estás haciendo, colibrí? Este fuego es demasiado grande para ti. El colibrí respondió: Estoy haciendo lo que puedo. Al escuchar esto, los animales, inspirados por la valentía del colibrí, comenzaron a unirse.
Algunos recogían agua, otros trataban de despejar el camino y poco a poco cada uno hacía lo que estaba a su alcance. Juntos lograron apagar el fuego y salvar el bosque. Esta fábula nos recuerda que aunque los problemas que enfrentan los migrantes y refugiados pueden parecer enormes, cada uno de nosotros puede hacer algo para ayudar. Al igual que el pequeño colibrí, nuestras acciones individuales, aunque pequeñas, pueden marcar una gran diferencia cuando se unen a las de los demás. Como iglesia, estamos llamados a ser solidarios, a tender la mano y a caminar junto con nuestros hermanos y hermanas migrantes, confiando en que Dios camina con nosotros. Hoy, más que nunca, necesitamos abrir nuestros corazones para recibir a aquellos que están en busca de un nuevo hogar, sabiendo que al hacerlo estamos acogiendo a Cristo mismo. Pidamos entonces en la jornada que seamos esa iglesia peregrina que acompaña a los más necesitados en su éxodo moderno con una fe firme y una acción compasiva. Ojo, analicemos también cuál es la causa del éxodo de cada uno de los migrantes para que nuestra oración acompañe a las situaciones que originan estos éxodos, para que Dios empiece a actuar y a conceder soluciones a partir de la raíz del problema que están afrontando. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, somos tu iglesia peregrina que camina hacia el reino de los cielos. Cada uno de nosotros habita en su propia patria, pero como si fuimos extranjeros. Toda región extranjera es nuestra patria. Sin embargo, toda patria es para nosotros tierra extranjera. Vivimos aquí en la tierra, pero tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. No permitamos que nos constituyamos en amos de la porción del mundo que nos ha dado como hogar temporal. Ayúdanos a no dejar nunca de caminar junto con nuestros hermanos y hermanas migrantes hacia la morada eterna que tú nos has preparado. Abre nuestros ojos y nuestro corazón para que cada encuentro con los necesitados se convierta también en un encuentro con Jesús, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén. El Papa Francisco ha escrito un mensaje para la Iglesia Católica que próximamente se celebrará en el Vaticano el próximo domingo. Pero esta carta fue escrita en Roma, en San Juan de Letrán, el 24 de mayo de 2024, en la memoria de la bienaventurada Virgen María Auxiliadora. Firma el comunicado el Papa Francisco. También hoy en Colombia celebramos a Nuestra Señora de la Salud de Boyacá, patrona de la diócesis de Facatativá. Nuestra Señora de la Salud de Boyacá es una advocación mariana venerada como la patrona de la diócesis de Facatativá en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Su culto tiene raíces profundas en la devoción popular con orígenes que se remontan a la época colonial. El santuario mariano de Boyacá, ubicado en el pequeño municipio del mismo nombre, ha sido durante siglos un lugar de peregrinación donde los fieles acuden en busca de curación y alivio, tanto espiritual como físico. Se cree que la imagen original de la Virgen fue traída desde España en el siglo VI o VII y desde entonces ha sido objeto de gran devoción en la región. La historia de la devoción a Nuestra Señora de la Salud comenzó en la época de la colonia, cuando se le atribuyeron los primeros milagros especialmente relacionados con la sanación de enfermedades. La advocación se centra en el poder de intercesión de la Virgen María
para otorgar salud, tanto física como espiritual, a quienes acuden a ella con fe. Durante los siglos el santuario ha visto incontables actos de devoción con un flujo constante de peregrinos que buscan consuelo en tiempos de necesidad. En 1992, durante el papado de San Juan Pablo II, se realizó la coronación canónica de la imagen, lo que marcó un hito en la historia de la advocación, reconociendo su importancia no solo a nivel local, sino también a nivel eclesial y nacional. A lo largo de los siglos se han reportado numerosos testimonios de sanaciones milagrosas, atribuidos a la intercesión de Nuestra Señora de la Salud. Algunos de los casos más destacados incluyen: primero, uno de los relatos más conocidos narra la historia de una niña gravemente enferma, cuya familia acudió al santuario en busca de ayuda. Después de rezar fervorosamente ante la imagen de la Virgen, la niña recuperó la salud de manera inexplicable para los médicos que la atendían. Este milagro fue uno de los primeros en fortalecer la fe en la Virgen como intercesora en casos de enfermedad. Otro testimonio relevante es el de un hombre que, tras sufrir un accidente que lo dejó paralítico, fue llevado por sus familiares al santuario. Después de varias visitas y oraciones, comenzó a mostrar signos de recuperación y con el tiempo pudo volver a caminar. La familia atribuyó este hecho al poder de intercesión de Nuestra Señora de la Salud. En tiempos de epidemias, especialmente durante el siglo XIX, cuando Colombia enfrentaba brotes de enfermedades como el cólera y la fiebre amarilla, se reportaron múltiples casos de sanaciones colectivas. Los habitantes de la región, desesperados por la falta de recursos médicos, organizaban procesiones y rogativas a la Virgen de la Salud, atribuyéndole la protección y la recuperación de la comunidad en varios momentos críticos. Estos testimonios son solo una pequeña muestra de la profunda fe que ha acompañado la historia de esta advocación mariana. El santuario sigue siendo un importante centro de devoción en Colombia y cada año cientos de fieles peregrinan a Boyacá en busca de la intercesión y el consuelo de Nuestra Señora de la Salud. La fiesta a Nuestra Señora de la Salud de Boyacá se celebra cada año el 8 de septiembre. En esta fecha los peregrinos de diferentes partes del país acuden al santuario para rendir homenaje a la Virgen y participar en las celebraciones religiosas que incluyen misas, procesiones y actos de fe que fortalecen el vínculo espiritual de los fieles con esta advocación. La devoción a Nuestra Señora de la Salud de Boyacá continúa siendo una fuente de esperanza y fe para los habitantes de la diócesis de Facatativá y para los devotos de toda Colombia. Por eso supliquemos a Nuestra Señora de la Salud de Boyacá que interceda por la epidemia que está en ese momento abrazando a Colombia, la epidemia de la corrupción. Le invito a disponer el oído, la mente, el corazón para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este domingo. Le proclamo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 8, versículos desde el 27 hasta el 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas. Él les preguntó:
¿Y ustedes, quién dicen que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La liturgia nos propone en su primera lectura un texto del profeta Isaías en su capítulo 50. Este pasaje de Isaías se sitúa en el tercer cántico del siervo de Yahvé. Hablo de una serie de cánticos que describen al siervo sufriente, una figura enigmática que, aunque se identifica con Israel, también prefigura al Mesías y en el contexto cristiano se asocia con Jesucristo. La lectura de este texto en el domingo 24 del tiempo ordinario resalta la figura de Cristo como el siervo que sufre, obedece y confía plenamente en Dios, modelo de los creyentes. El contexto histórico de este pasaje está relacionado con la época del exilio babilónico que se llevó a cabo en el siglo VI a.C. Israel, en la diáspora, necesitaba una palabra de consuelo y esperanza. El siervo de Yahvé, quien enfrenta el sufrimiento con dignidad y fe, personifica la misión de Israel como testigo de la fidelidad de Dios ante el dolor. Esta imagen también resuena profundamente en la comunidad cristiana primitiva que veía en Jesús la manifestación perfecta de este siervo obediente. Versículo 5. El Señor Yahvé me ha abierto el oído, y yo no he resistido ni me he vuelto atrás. En el Antiguo Testamento encontramos un texto bíblico del primer libro de Samuel en su capítulo 3, versículo 10, donde dice: abrir el oído. Esto es sinónimo de escuchar y obedecer. El siervo no es solo alguien que oye, sino que obedece sin resistencia, lo que implica una entrega total a la voluntad de Dios. Versículo 7. El Señor Yahvé me ayuda, por eso no he sido confundido. Por eso he endurecido mi rostro como pedernal, sabiendo que no seré defraudado. Endurecer el rostro como pedernal es una expresión que denota determinación inquebrantable. El siervo no se deja doblegar por la persecución y mantiene su misión con firmeza. Versículo 8. Cerca está mi defensor. ¿Quién me pleitará? Comparezcamos juntos. ¿Quién será mi adversario? Que se acerque a mí. Cerca está mi defensor. Defensor en este versículo sería en hebreo Tzadik. Aquí se refiere a Dios como el justo, aquel que vindica y protege.
La justicia de Dios es el garante de la misión del siervo. Isaías, en este canto representa una imagen del siervo obediente que enfrenta el sufrimiento con valentía sin esconderse ni retroceder. Esta actitud de confianza radical en Dios es clave en la vida cristiana. El texto nos invita a una entrega absoluta y a un amor incondicional a Dios, incluso ante la adversidad. Es en esta entrega que encontramos nuestra verdadera vocación como discípulos: asumir la cruz y seguir a Cristo, según la invitación que nos hace Él en el Evangelio de San Mateo en su capítulo 16, versículo 24. El versículo 6 encontramos el texto: he presentado mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. No he escondido mi rostro a los insultos y salivazos. Este versículo nos confronta directamente con una imagen de un siervo que no se resiste a la violencia. Dice: he presentado mis espaldas a los que me golpeaban. Este acto de sumisión es una profecía de lo que Jesús hará en su pasión. En los evangelios, Cristo sufre sin ofrecer resistencia, dando su vida por amor. Al igual que el siervo, Jesús nos muestra que la verdadera victoria no está en evitar el dolor, sino en asumirlo con fe, confiando en el plan de Dios. San Agustín reflexiona sobre este tipo de textos en sus escritos, señalando que el sufrimiento del siervo de Yahvé es una figura del sufrimiento de Cristo y, por extensión, del creyente. El cristiano, como seguidor de Cristo, debe estar dispuesto a cargar con su cruz, entendiendo que el sufrimiento tiene un propósito redentor. Confrontemos. Si Cristo fue tentado y sufrió, también nosotros somos llamados a seguir sus pasos, sufriendo por la justicia, no por el mal. Lo encontramos en ese comentario de San Agustín al Salmo 64. San Agustín también enseña que la obediencia del siervo es un modelo de entrega total a la voluntad de Dios. Este acto de fe inquebrantable es lo que transforma el sufrimiento en una vida de salvación. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento en nuestras vidas. En una sociedad que tiende a evitar el dolor, Isaías nos recuerda que el sufrimiento, cuando es asumido con fe y confianza en Dios, se convierte en un acto de redención y esperanza. El siervo no se defiende ni se venga, sino que se encomienda a Dios, quien es su justicia. Esto rompe con la lógica del ojo por ojo, según lo que dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 5, versículos del 38 al 39, y abre un camino nuevo, el del amor que todo lo transforma. El texto que hoy hemos leído del profeta Isaías en su capítulo 50, versículos del 5 al 9a, nos invita a ver el sufrimiento con ojos de fe. Nos anima a confiar plenamente en Dios, sabiendo que, como dice el texto, el Señor Yahvé me ayuda. ¿Quién me condenará? El siervo es un modelo de fe y obediencia que se convierte en una invitación para todos los cristianos a seguir a Cristo, incluso en medio de la adversidad. Hoy, en la celebración del domingo 24 del tiempo ordinario, recordemos que nuestra vida debe ser un testimonio vivo del amor y la confianza en Dios. Como el siervo, estamos llamados a enfrentarnos a las dificultades con una fe firme, sabiendo que el Señor siempre está de nuestro lado. Este texto nos desafía a vivir nuestra fe con valentía
y a ser testigos del amor de Dios en el mundo, especialmente hacia los más necesitados y marginados. Ante la propuesta que nos ha hecho nuestro Padre Dios por medio del texto del profeta Isaías, le vamos a responder con el Salmo 114. Y vamos a unir nuestro corazón y nuestra mente con los sentimientos del salmista, diciéndole a todo el mundo como testimonio de vida: caminaré en la presencia del Señor, en la tierra de los vivientes. Le invito, antes de escuchar nuestra reflexión, a ir a los textos bíblicos propuestos para la liturgia de hoy, de la primera lectura, del Salmo, de la segunda y el Evangelio. Puede ser desde su misma Biblia, si no, cuando usted escanea el código QR de la portada de este video, encontrará las lecturas para reflexionarlas a partir de ahí. En la parte de abajo encontraremos varios enlaces en donde encontramos noticias acerca de la Iglesia Católica en el mundo. El Salmo 114, titulado Alabanza al Dios que escucha y salva, es un salmo de acción de gracias individual, probablemente escrito en respuesta a una liberación personal de una situación mortal. Aunque no se menciona una circunstancia histórica específica, el tono del salmo sugiere que el salmista había estado al borde de la muerte y experimentó el poder salvador de Dios. Este himno de gratitud resuena con la experiencia común de Israel, que continuamente fue rescatado de sus enemigos y dificultades. Es una oración que refleja la confianza y el amor hacia Dios, el único que puede salvar en momentos de desesperación. Este salmo forma parte de los llamados Salmos Halel, salmos que van desde el 113 hasta el 118, que se recitaban durante las grandes festividades judías como la Pascua. Esto subraya su uso en contextos litúrgicos de celebración y agradecimiento comunitario, aunque en este caso su enfoque es una acción de gracias personal. Profundicemos en sus versículos. Versículos desde el 1 hasta el 2. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que le invoco. El salmo comienza con una confesión de amor hacia Dios basada en la experiencia personal de haber sido escuchado. La expresión inclina su oído denota cercanía y compasión por parte de Dios, subrayando que Él no es indiferente al clamor de sus fieles. En hebreo, el verbo shema es clave, ya que significa escuchar, con la implicación de atención activa y respuesta. La relación que el salmista describe es íntima, una conexión en la que Dios no solo escucha, sino que actúa en favor del que lo invoca. La relación que el salmista describe es íntima, una conexión en la que Dios no solo escucha, sino que actúa en favor del que lo invoca. Versículos del 3 hasta el 4. Los lazos de la muerte me cercaron, me sorprendieron las redes del abismo. Caí en la angustia y el dolor. Invoqué el nombre del Señor. Oh Señor, salva mi vida. El salmista rememora un momento crítico de peligro inminente. Los lazos de la muerte y las redes del abismo son imágenes poderosas que describen la proximidad de la muerte y el caos. El término abismo se refiere a Sheol en hebreo.
el lugar de los muertos en la mentalidad hebrea. En medio de esta desesperación, el salmista invoca el nombre del Señor, un acto de fe total. En el contexto bíblico, invocar el nombre de Dios implica reconocer su poder y soberanía sobre toda situación, incluso sobre la muerte. Versículos del 5 hasta el 6. El Señor es clemente y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. El Salmo transiciona aquí hacia una afirmación teológica sobre el carácter de Dios. Él es clemente. En hebreo, Hanun, también Él es justo. En hebreo, Sadik. Y también Él es compasivo. Rahum. Estas cualidades reflejan el corazón de Dios hacia los que lo buscan con humildad, los sencillos. Hacia los que lo buscan con humildad. Los sencillos son aquellos que confían plenamente en Dios sin pretensiones ni arrogancia. Cuando el salmista dice que estaba sin fuerzas, resalta la dependencia absoluta del hombre frente a Dios y cómo solo en la vulnerabilidad Dios actúa para salvar. Versículos del 8 al 9. Porque libraste mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivos. El salmista ahora da testimonio de la liberación recibida. La imagen de ser librado de la muerte y las lágrimas refuerza la experiencia de una salvación concreta. En el hebreo, la expresión tierra de los vivos será Eretz HaHayim. Contrasta con el Sheol o el abismo de los muertos. Es una proclamación de vida en la cual el salmista se compromete a vivir en gratitud y fidelidad a Dios. Caminar en presencia del Señor implica vivir bajo su mirada y cuidado constante, un eco de la relación personal con Dios. San Agustín, en su comentario sobre los Salmos, interpreta este cántico como un testimonio de la gracia de Dios y de la dependencia total del ser humano en su auxilio. Para Agustín, el Salmo 114 es una muestra del amor perfecto de Dios que no responde a la grandeza del hombre, sino a su humildad y a su necesidad. Agustín también destaca la idea de que el acto de invocar el nombre del Señor es en sí mismo un reconocimiento de la incapacidad humana de salvarse por sus propios medios, un acto que debe repetirse constantemente en la vida cristiana. San Jerónimo también comenta sobre la importancia de este salmo, resaltando el tema de la resurrección y la liberación de la muerte como prefiguración del sacrificio de Cristo y su triunfo sobre la muerte. Jerónimo subraya que el caminar en la tierra de los vivos es una imagen de la vida en comunión con Dios, no solo en el presente, sino también en la vida eterna. El Salmo 114, entonces, es una poderosa proclamación del Salmo, proclamación de amor y gratitud hacia Dios, quien escucha y salva en tiempos de angustia. Nos recuerda que en nuestra fragilidad y desesperación, Dios es compasivo, fiel y cercano. Este salmo
resuena con la experiencia de cualquiera que ha atravesado el sufrimiento y ha encontrado en Dios una fuente de consuelo y liberación. Es un llamado a confiar plenamente en Él, sabiendo que su misericordia nunca falla, y a vivir en gratitud por las bendiciones recibidas. Ahora, dispongámonos para escuchar al Espíritu de Dios que nos habla en nuestra segunda lectura. La propuesta para la segunda lectura es de la carta del apóstol Santiago en su capítulo 2. La carta del apóstol Santiago, llamada Carta Católica, por su carácter universal, nos ofrece una enseñanza esencial para la vida cristiana. La fe no puede estar separada de las obras. La fe verdadera que brota del encuentro con Cristo debe manifestarse en actos concretos de amor y misericordia. En el pasaje de Santiago, en su capítulo 2, versículos del 14 hasta el 18, se subraya que la fe sin obras es estéril y vacía. Pues no basta con creer, es necesario actuar según lo que se cree. Santiago nos confronta con una pregunta clave. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Versículos del 14 al 18. Santiago en su capítulo 2, versículo 14. Versículo 14. La respuesta es contundente. No se puede separar la fe del amor activo hacia el prójimo, porque la fe auténtica se expresa en la vida diaria a través de la práctica del amor. Aquí Santiago plantea una cuestión central. La simple afirmación de fe sin una vida que lo demuestre no tiene valor. La palabra griega utilizada para obras es erga, que implica acciones concretas, hechos tangibles que reflejan la fe. El verbo salvar en griego so denota no solo la salvación eterna, sino también una liberación y sanación integral. Santiago está sugiriendo que la fe no puede salvar si no está acompañada de obras entendidas como manifestaciones del amor cristiano. Versículos del 15 hasta el 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Este ejemplo práctico ilustra el argumento de Santiago. Una fe que no responde a las necesidades concretas del prójimo no es una fe genuina. Aquí Santiago enfatiza las obras de misericordia como la verdadera expresión de la fe cristiana. Las palabras de consuelo sin acciones para aliviar el sufrimiento del cómo son inútiles. La fe debe ser operativa y la indiferencia hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados, es incompatible con la vida de un Cristo, con la vida en Cristo. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Santiago va un paso más allá y declara que la fe sin obras está muerta. Nekra es la palabra griega que utiliza. Esta fuerte afirmación subraya que la fe que no se traduce en actos de caridad y justicia es ineficaz y carece de poder transformador.
Aquí la palabra muerta denota algo sin vida, sin espíritu, enfatizando que la fe sin obras es inútil y vacía. Versículo 18. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. En este versículo, Santiago responde a una posible objeción. La fe y las obras no pueden separarse, ya que las obras son la prueba visible de una fe viva. La frase "te mostraré mi fe por medio de mis obras" revela que las acciones son el testimonio más claro y concreto de una fe genuina. Este versículo recuerda las enseñanzas de Jesús en los evangelios, donde subraya que el fruto de la vida de una persona revela su verdadera identidad. La carta de Santiago fue escrita en un contexto donde la comunidad cristiana primitiva enfrentaba el desafío de cómo vivir de manera coherente su fe en Jesucristo. Muchos, especialmente los de origen judío, venían de una tradición en la que las obras de la ley eran importantes. Santiago, sin embargo, no contradice la salvación por la fe que predica Pablo, sino que afirma que la verdadera fe cristiana debe reflejarse en una fe activa de amor y servicio. En cuanto al contexto social, el apóstol escribe a una comunidad donde probablemente había grandes desigualdades y algunos podían caer en la tentación de pensar que su fe era suficiente sin preocuparse por los necesitados. Esta carta combate esta actitud de indiferencia y llama a una vida cristiana activa y comprometida. Nosotros, como cristianos católicos, asumimos el gesto y la enseñanza de Santiago. Nuestros hermanos protestantes, evangélicos, asumen el camino más fácil, el que nos propone Pablo. Simplemente con el hecho de creer ya ha sido salvo. Por eso muchos se sumergen en el bautismo de los evangélicos afirmando simplemente: creo en el Señor Jesús y eso es suficiente ya para ser salvos. Santiago nos compromete más. ¿Qué es el compromiso de Jesús? Es necesario tener fe para creer y seguirlo, pero además tenemos que caminar bajo su doctrina y dar respuesta a su vocación o a nuestra vocación, es decir, al llamado que Jesús nos hace, para continuar en ese proceso de conversión y de salvación. El cristiano católico escucha el mensaje, acepta el mensaje, inicia su proceso de conversión, acude a la enseñanza de Jesús y los suyos, sus discípulos, para convertirse en discípulo, obedece y luego se compromete en ser discípulo del Señor para continuar la obra evangelizadora, trayendo además, por último, más discípulos, más fieles que necesitan la conversión para creerse ya salvo definitivamente. Un numeral de 7 pasos para yo creerme ya salvo. No solo basta la fe. San Agustín explica que no hay contradicción entre las enseñanzas de Pablo sobre la justificación por la fe y las de Santiago sobre la necesidad de obras. Para Agustín, la verdadera lleva inevitablemente a las obras de amor. En su comentario sobre este pasaje, Agustín señala que las obras no son solo el resultado de la fe, sino también el medio por el cual la fe se mantiene viva y activa. La fe sin obras es como un cuerpo sin alma.
incapaz de mover y transformar al ser humano. San Jerónimo, por su parte, enfatiza que Santiago está poniendo de relieve que la fe no es una cuestión meramente intelectual, sino una realidad que debe vivirse y manifestarse en los actos diarios, en los actos cotidianos. Para Jerónimo, este pasaje es una advertencia contra el peligro del quietismo o pasividad en la vida cristiana. No es suficiente creer en la doctrina, es necesario vivirla. La enseñanza de Santiago en este pasaje es clara y directa. La fe que no se traduce en obras es inútil. La vida cristiana no se basa solo en lo que creemos, sino en lo que hacemos con nuestra fe. Santiago nos recuerda que la salvación es un don que requiere una respuesta activa y esa respuesta se manifiesta en obras de amor y misericordia hacia los demás. Para nosotros, hoy, este pasaje nos desafía a preguntarnos cómo nuestra fe se está manifestando en nuestras acciones diarias. ¿Estamos atendiendo las necesidades de los demás, especialmente de los más vulnerables? ¿Estamos dejando que nuestra fe transforme nuestras relaciones y nuestro modo de vivir? Al final, como bien enseña Santiago, la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, estamos llamados a vivir una fe que actúa, una fe que preocupa y una fe que sirve. La propuesta del Evangelio. Este domingo la liturgia nos invita a reflexionar al evangelista San Marcos en su capítulo 8. El pasaje de hoy marca un punto crucial en el Evangelio, conocido como la confesión de Pedro, consignada entre los versículos 27 al 35, y el primer anuncio de la pasión. Aquí Jesús hace la pregunta central de su ministerio: ¿quién dice la gente que soy yo? Consignado en el versículo 27. Esta interrogante no solo busca una respuesta teológica, sino una que comprometa la vida de sus discípulos. Jesús desea que los suyos lo reconozcan no solo como el Mesías, sino como el siervo sufriente que debe morir y resucitar. Siervo sufriente que ya lo estudiamos y que está consignado en el profeta Isaías, hoy en nuestra primera lectura. Este pasaje nos invita a una profunda reflexión sobre la identidad de Jesús y el significado de seguirlo. En su respuesta, Pedro lo confiesa como el Cristo, pero no entiende que su mesianismo pasa por la cruz. La enseñanza clave es que ser discípulo implica aceptar la cruz y seguir a Jesús por un camino que incluye sacrificio, sufrimiento y entrega. El Evangelio de Marcos es el más antiguo de los 4 evangelios y fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo, probablemente en Roma, para una comunidad cristiana que está enfrentando persecución. Marcos enfatiza a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías sufriente, resaltando que el camino de la redención implica sufrimiento y cruz. En un contexto donde los cristianos podían estar desanimados por las dificultades, este evangelio ofrece consuelo y esperanza. La victoria de Jesús no pasa por el triunfo político o militar, sino por su muerte y resurrección. La narración de Marcos sobre la confesión de Pedro está situada justo en el centro del Evangelio, en un momento en que Jesús ya ha realizado numerosos milagros
y ha enseñado acerca del reino. La pregunta sobre su identidad es fundamental para entender su misión y el destino que le espera. Había una vez un búho sabio que vivía en lo alto de un árbol. Observaba a todos los animales y aprendía de ellos. Un día vio a una mariposa que batía sus alas con fuerza, intentando volar contra una fuerte tormenta. El búho con su sabiduría le dijo: «Pequeña mariposa, no puedes vencer la tormenta. Debes esperar hasta que pase». Pero la mariposa con determinación respondió: «Si no enfrento la tormenta, nunca sabré la fuerza de mis alas». La mariposa luchó y, aunque fue arrastrada por el viento, descubrió que podía volar más alto de lo que nunca había imaginado. El búho entendió entonces que a veces la lucha y el sacrificio nos llevan a lugares donde no llegaríamos sin enfrentar las adversidades. Profundicemos en los versículos del Evangelio de San Marcos. Versículo 27. Jesús salió con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Este versículo introduce el contexto geográfico de Cesarea de Filipo, una región con una fuerte presencia de culto pagano, lo que hace la pregunta aún más significativa. Aquí Jesús desafía a sus discípulos a confrontar las diversas opiniones sobre su identidad. La palabra griega para preguntar, erotao, implica una consulta directa y profunda. Preguntar, erotao. Versículo 28. Ellos le dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. La respuesta de los discípulos refleja la confusión entre la gente acerca de Jesús. Los nombres mencionados, Juan el Bautista, Elías y los profetas, destacan que Jesús es visto como una figura profética, pero no se comprende plenamente su misión mesiánica. Versículo 29. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Aquí Pedro da la respuesta correcta desde el punto de vista teológico, reconociendo a Jesús como el Cristo, en griego Christos, el ungido de Dios. Sin embargo, su comprensión es limitada, ya que su idea del Mesías está más alineada con las expectativas políticas de un libertador, no con un Mesías sufriente. Versículo 30. Pero él les prohibió terminantemente que hablaran de él a nadie. Jesús impone el secreto mesiánico, porque sabe que la idea popular de un Mesías político no es compatible con su verdadera misión. Su camino pasa por la cruz y este aspecto todavía no es comprendido ni por sus propios discípulos. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho, fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, fuera matado y después de 3 días resucitará. Este es el primer anuncio de la pasión en Marcos. La palabra necesario, en griego tei, indica que el sufrimiento de Jesús es parte del plan divino. Jesús se identifica como el Hijo del Hombre
un título que evoca la visión de Daniel en su capítulo 7, versículos del 13 hasta el 14. La figura celestial que recibiría autoridad, pero que también debe sufrir antes de ser glorificado. 3 días, dice el texto, después de 3 días resucitará. El número 3 en la Biblia simboliza lo completo, lo perfecto. En este caso hace referencia al tiempo que pasará Jesús en el sepulcro antes de su resurrección. Versículo 32. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro no puede aceptar la idea de un Mesías sufriente, lo cual revela un malentendido sobre la naturaleza del reino de Dios. La palabra para reprender en griego sería epitimao. Indica una corrección severa, mostrando que Pedro tenía una visión equivocada de lo que significa seguir a Jesús. Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Jesús utiliza una respuesta fuerte para corregir a Pedro. La referencia a Satanás no significa que Pedro sea el diablo, sino que está pensando según una lógica mundana que es contraria al plan divino. Y terminamos con los versículos del 34 al 35. Entonces llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Jesús introduce el concepto del discipulado radical. Seguirlo implica una renuncia total tomando la cruz. Stauros, en griego, cruz, símbolo del sufrimiento y la muerte. Este es un llamado a un seguimiento que implica sacrificio y entrega total. La cruz era símbolo de la tortura y muerte. Jesús transforma este símbolo en uno de salvación. La cruz representa el camino de sufrimiento que lleva a la gloria. San Jerónimo, en sus comentarios sobre este pasaje, señala que la represión de Pedro es una advertencia para todos los creyentes. La tentación de buscar un cristianismo sin sacrificio es constante. Jerónimo advierte que el verdadero seguimiento de Cristo pasa por la aceptación de la cruz, entendida no como sufrimiento físico, sino como la renuncia a los deseos egoístas y mundanos. Como la mariposa, seguir a Cristo implica enfrentar las tormentas de la vida. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de abrazarlo, sabiendo que sólo así descubrimos nuestra verdadera fuerza y alcanzamos la vida eterna. Por supuesto que Cristo ya sufrió por nosotros. Hubo un tiempo en la época de la iglesia en que el martirizar su cuerpo, el azotar su cuerpo, el vivir momentos largos de ayunos y dificultades en la vida llevaban a la salvación. Ya Cristo sufrió por nosotros. Jesús nos invita a seguir su propuesta. No quiere decir que no vamos a sufrir, sí vamos a sufrir, solo que el sufrimiento, acompañado de Jesús, yendo de la mano de Él, va a ser más llevadero el dolor y el sufrimiento. Hoy el llamado de Jesús a tomar la cruz y seguirlo puede significar muchas cosas.
sacrificios personales, renunciar a nuestras comodidades para ayudar a los necesitados, defender la justicia incluso cuando esto implique dificultades. El mensaje sigue siendo claro. La verdadera vida se encuentra no en evitar la cruz, sino en abrazarla con fe. Aceptar lo que viene con fe, con inteligencia. Porque no quiere decir también que si un gobierno nefasto quiere acabar con nosotros, entonces simplemente abrazamos su propósito con fe. Nunca. Siempre debemos seguir luchando por nuestra libertad, porque Jesús murió para concedernos esa libertad. El desafío de Marcos en su capítulo 8, versículos del 27 al 35, es un recordatorio de que el camino de la fe cristiana no es fácil, pero es el único camino que lleva a la vida verdadera. Solo al perder nuestra vida por Cristo y el Evangelio, la encontraremos. Y en este sacrificio descubrimos la plenitud del amor de Dios. El texto evangélico de este domingo es la prolongación de la celebración del sábado. Quien quiera seguir a Jesús, asuma su responsabilidad como Jesús asumió la suya, la cruz. El seguidor debe pensar como Dios piensa, que en sus pensamientos solo está el servicio, la salvación de los que aún padecen el sufrimiento de este mundo. Jesús nos invita a participar de la iglesia en algún grupo de oración o algún ministerio de los que están integrados en nuestros servicios de nuestra parroquia. Es decir, debemos hacer parte de nuestra comunidad parroquial si queremos hacer parte de la comunidad del Salvador. Hemos llegado al final de nuestra entrega de este domingo. Supliquemos al Señor que derrame su bendición abundante sobre nosotros. Les deseo un feliz día, feliz comienzo de semana, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades.